Bueno, imaginemos por un segundo esta situación. Nos vamos a dormir por la noche, tranquilamente en nuestra casa, en nuestro país, de toda la vida. Todo transcurre con absoluta normalidad. Y a la mañana siguiente, al despertar, resulta que nuestro país entero ha dejado de existir, se ha esfumado mientras dormíamos, literalmente. Vamos a arrancar este análisis visual adentrándonos paso a paso en uno de los eventos históricos más alucinantes y repentinos de la Edad Moderna, la desaparición de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, esa es la fecha clave. Y a ver, esto no es el argumento de una película de ciencia ficción ni nada parecido. Es exactamente la cruda realidad que vivieron 293 millones de personas esa misma mañana. Es dificilísimo llegar a concebir semejante nivel de conmoción colectiva. La nación en la que habían nacido, el lugar donde prosperaron sus abuelos, borrada del mapa de un plumazo. Y claro, el nivel de caos inmediato al que se enfrentó la gente fue absoluto. Hablemos de cosas prácticas. Pasaportes invalidados al instante en los cajones de sus casas. El dinero en efectivo de las carteras perdiendo su valor de un día para otro. Todo el sistema que sostenía su día a día simplemente desapareció. Y lo más fuerte es que todo esto pasó sin que la inmensa mayoría de la población pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. Llegados a este punto, la pregunta del millón, la que cualquiera se haría, es la siguiente. ¿Cómo demonios es posible que el país más grande de toda la historia de la humanidad desaparezca en menos de un año? Porque, ojo, no estamos hablando de un estado pequeño o inestable, hablamos de una superpotencia mundial con armamento nuclear. Para hacernos una idea real de las proporciones titánicas de este imperio, pensemos en una simple fracción, un sexto. La Unión Soviética por sí sola ocupaba una sexta parte de toda la superficie terrestre del planeta. Es una extensión de territorio tan inmensa que a nuestra mente casi le cuesta procesarlo. Y las cifras detrás de este gigante son abrumadoras. Abarcaba 11 zonas horarias distintas. O sea, cuando en Moscú la gente se levantaba a las 8 de la mañana para ir a trabajar, en el otro extremo del país ya estaban cenando. 15 repúblicas diferentes, más de 100 idiomas hablados, casi 300 millones de habitantes, y todo bajo el paraguas de una superpotencia que le plantaba cara de tú a los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde estaba el fallo? Pues en un contraste que resultaba ser brutal. Por un lado, el Estado se gastaba auténticas fortunas en mantener su arsenal nuclear y en competir en la carrera espacial, pero por otro lado, la realidad del ciudadano de a pie era desoladora. Estanterías de supermercados completamente vacías, colas de horas y horas solo para conseguir un mendrugo de pan y un hambre generalizada. La fachada exterior era de hierro, pero la economía llevaba décadas rota por dentro. Lo que nos lleva directamente al año 85. Mikhail Gorbachov llega al poder, ve que este sistema no se sostiene por ningún lado y lanza dos reformas históricas. La glasnost, o transparencia, pensada para abrir un poco la mano políticamente y permitir cierta libertad de expresión, y la perestroika, o reestructuración, un intento a la desesperada por modernizar una economía que estaba literalmente en las últimas. Pero bueno, la historia nos ha enseñado que los cambios drásticos los carga el diablo. Hay una frase que resume el error de cálculo a la perfección. Cuando abres la puerta de una jaula que lleva décadas cerrada, los pájaros no se quedan dentro. Gorbachov no previó que, al darle voz repentinamente a ciudadanos que llevaban generaciones reprimidos, el efecto sería incontrolable. La gente sencillamente empezó a exigir muchísimo más. Y vaya si el efecto dominó fue rápido. Repúblicas enteras que llevaban décadas bajo el yugo soviético vieron su gran oportunidad de escape. Lituania fue la primera en saltar del barco, declarando su independencia en el 90. Luego la siguieron Estonia, Letonia. Era un sálvese quien pueda total que terminó desembocando en el verano del 91, el momento más crítico de toda nuestra historia de hoy. Agosto de 1991. Los sectores más conservadores del partido y los militares entran en pánico al ver que el país se desintegra a pasos agigantados e intentan un golpe de Estado. Meten los tanques en las calles de Moscú y arrestan a Gorbachov en su casa de vacaciones en Crimea. Parecía el fin de las reformas. Pero, contra todo pronóstico, el golpe fracasa estrepitosamente en solo 3 días. La clave fue que los ciudadanos se tiraron a las calles y los soldados, en un momento de tensión extrema, se negaron a disparar contra su propia gente. La ironía de toda esta situación es espectacular. Ese intento de golpe militar que buscaba desesperadamente mantener a la Unión Soviética unida de una pieza, logró exactamente lo contrario. Destrozó la poquita autoridad que aún le quedaba a Gorbachov y convenció a las repúblicas que todavía estaban indecisas de que efectivamente era el momento definitivo de hacer las maletas e irse.
Y así aceleramos hasta el 8 de diciembre, una escena que parece sacada directamente de una novela de espionaje de la Guerra Fría. Los máximos líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen en riguroso secreto, escondidos en las profundidades de un bosque bielorruso, y allí, lejos de los focos y las cámaras, firman un documento histórico que disuelve formalmente la Unión Soviética para siempre y crea la Comunidad de Estados Independientes. Ojo a este detalle de la historia porque resulta casi cómico si no fuera tan trágico. El líder supremo de esta inmensa superpotencia, Mikhail Gorbachev, no tenía ni la más remota idea. Se enteró de que su propio país había dejado de existir exactamente igual que el resto de los mortales, viéndolo por la tele en las noticias de la noche. Un final completamente surrealista para el máximo líder de un imperio global. Los últimos instantes estuvieron cargados de un tremendo peso simbólico. Día de Navidad, Gorbachov dimite oficialmente en la televisión nacional. Poco después, en la mismísima Plaza Roja de Moscú, la emblemática bandera soviética es arriada del Kremlin para no volver a subir jamás. En su lugar izan la bandera tricolor de Rusia. Todo este colapso masivo sucedió en menos de 6 años desde que empezaron las reformas. Un auténtico suspiro en términos históricos. Pero claro, es muy fácil dejarse llevar por las grandes fechas, las banderas cayendo y las reuniones secretas. La verdadera pregunta que debemos hacernos es mucho más terrenal. ¿Qué pasa con la gente corriente cuando las fronteras de su propio país cambian radicalmente mientras duermen? Esa es la parte del relato humano que casi siempre se queda fuera de los libros de texto. Pensemos un segundo en el shock para un ciudadano medio. Pasaron de vivir en un inmenso estado unificado, donde cualquiera podía mudarse libremente de punta a vivir una pesadilla burocrática de la noche a la mañana. Un ruso en Ucrania o un uzbeco en Moscú pasaban súbitamente a ser extranjeros que necesitaban un montón de papeles para vivir legalmente en la calle donde habían crecido. Millones de personas se convirtieron en inmigrantes sin ni siquiera cruzar la puerta de su casa. Y la tragedia a nivel doméstico fue sencillamente insoportable. Familias enteras quedaron cortadas por la mitad por culpa de estas nuevas e improvisadas fronteras internacionales. Las pensiones del Estado, en las que confiaban ciegamente los ancianos tras toda una vida trabajando, desaparecieron en el aire. Y por si fuera poco, una hiperinflación salvaje devoró los ahorros de todos. Esto provocó que durante los años 90 la esperanza de vida en Rusia cayera en picado de una forma nunca antes vista en tiempos de paz. La gente no solo perdió un pasaporte, perdió su identidad, su seguridad vital y su futuro. En definitiva, asistimos en un tiempo récord al mayor terremoto geopolítico de todo el siglo XX. 15 naciones totalmente nuevas surgieron de esos escombros soviéticos. Y es fundamental asimilar esto, porque esas fronteras hechas a toda prisa son las mismas que hoy en día protagonizan los grandes conflictos internacionales. Lo que vemos actualmente en las noticias sobre Ucrania, Georgia o el Báltico hunde sus raíces directamente en los despachos de aquella fría noche de diciembre. Así que, para poner punto final a nuestro análisis de hoy, intentemos poner todo esto en una balanza. Por un lado, tenemos la inmensa libertad que obtuvieron de golpe decenas de naciones, pero por otro está ese dolorosísimo y catastrófico coste humano que pagaron millones de personas de a pie. ¿Podemos considerar que la desaparición repentina de la Unión Soviética fue, en última instancia, algo bueno o algo malo para el mundo? Dejaremos esa reflexión en el aire, porque desde luego es un debate histórico que sigue y seguirá más vivo que nunca.